Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este séptimo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 8 en el libro del Evangelio de Juan. Iniciamos colocando este estudio en manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Venimos delante de ti para pedirte en esta noche que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para atesorarla, Dios, y ponerla por obra en nuestras vidas. Te exaltamos, toda honra, toda gloria, toda alabanza será por siempre dada a ti, y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Habíamos estudiado en el video anterior que Jesús participó de la fiesta de los tabernáculos y observamos también cómo era objeto de persecución, al punto de que los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prender a Jesús, pero estos se maravillaron de las palabras del Mesías y les contestaron a las autoridades que ningún hombre había hablado como él anteriormente. Iniciando este capítulo 8, vemos que Jesús aún sigue en Judea y nos cuenta el versículo 1 que se fue al monte de los Olivos. Como hemos mencionado en estudios anteriores, Jesús acostumbraba a irse al monte para orar al Padre. A la mañana siguiente, Jesús entra de nuevo en el templo y empieza a enseñar a la multitud. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, observamos que los fariseos traen donde Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, diciéndole que Moisés en la ley les mandó a apedrear a tales mujeres. Partimos mencionando de que es un hecho totalmente bochornoso de que los fariseos hayan traído a esta mujer para ponerla enfrente de todas las personas únicamente para tentar a Jesús. Pero ellos toman como referencia la escritura que está en el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 10, que dice de la siguiente manera: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Podríamos reflexionar sobre este acontecimiento un poco, ya que
si el pueblo mencionaba de que la mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, debería haber otro hombre con la mujer. Sin embargo, únicamente fue ella traída delante de Jesús. Pues en el momento Jesús estaba escribiendo en tierra, pero al ver la insistencia de las personas, él se endereza y les dice que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Observamos en el versículo 9 que cada uno de ellos, acusados por su propia conciencia, comienzan a retirarse, desde los más viejos hasta los más jóvenes, entendiendo de que todos en algún momento también habían pecado, independientemente de que no fuera el mismo tipo de pecado que la mujer había cometido. Al levantarse, Jesús se da cuenta de esto y conversa con la mujer, y vemos en esta situación de que Jesús extiende su misericordia hacia ella, librándola de ser apedreada por el pueblo. Recordemos que, como hemos visto en otros capítulos, Jesús tenía toda autoridad para hacer juicio en la tierra. Sin embargo, él no realiza un juicio de condenación sobre ella en este momento. No quiere decir que Jesús estaba apadrinando la situación, porque vemos en el versículo 11 que el Señor la deja ir en paz, pero de la misma forma la llama a no seguir practicando aquello por el cual el pueblo la estaba juzgando. Pero este actuar de Jesús fue de completa sabiduría, porque él conocía las verdaderas y malas intenciones del pueblo, que lo único que buscaban era tentarle, como vemos en el versículo 6. Leemos en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Observamos en el versículo 12 que Jesús sigue diciendo que Él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas. Mencionaba esto Jesús porque aquellos que aún no la habían recibido ni habían obedecido a su palabra, pues estaban en tinieblas. Pero aquellos que creían en Él y le seguían, estos andaban en luz. Al escuchar las palabras de Jesús, los fariseos le dicen que Él da testimonio acerca de Él mismo y que por tanto su testimonio no es verdadero, trayendo a colación el hecho de que cuando una persona era juzgada, la verdad del asunto se establecía por boca de 2 o 3 testigos, y si estos concordaban, pues se reconocía la situación como algo verdadero, como lo menciona Jesús en el versículo 17. En el versículo 18 también menciona que el Padre daba testimonio de Él. El Padre daba testimonio de Jesús en las Escrituras, y también por todas las obras, señales y milagros que Jesús realizaba en medio del pueblo, y aún por cada palabra que salía de la boca de Jesús, porque todas
venían al cumplimiento. Regresamos al versículo 14 y vemos que Jesús dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pues Jesús había venido a la tierra para ejercer su ministerio y dar la vida por toda la humanidad, e iría y regresaría nuevamente a la presencia del Padre. Pero el pueblo ignoraba esto. En los versículos 15 y 16 observamos que Jesús hace una comparación entre el juicio de los fariseos y su propio juicio, diciéndoles que ellos juzgan conforme a la carne, pero él juzgaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Observamos en el versículo 19 que Jesús les dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también a mí me conoceríais. Pues Jesús da a entender de que no conocían al Padre, a pesar de que tenían conocimiento de las Escrituras y era el mismo Dios del pueblo, pues aún no le conocían como Padre. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no habrá cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En el versículo 21, Jesús les dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Observamos en este versículo que el pueblo queda confundido, porque aún pensaban que Jesús iba a matarse a sí mismo. Pero Jesús explica esto en los versículos 23 y 24, diciéndoles a la multitud que él no era de este mundo, pues les mencionaba que si no creían en él, en sus pecados morirían. ¿A qué se refería Jesús con esto? Pues una forma de explicarlo es que a pesar de que Jesús estaba en el mundo, él no pertenecía al sistema de este mundo. Él no operaba conforme a las tradiciones y conforme a las costumbres del mundo. Él se manifestaba de acuerdo al reino de Dios. Lo que menciona referente a que morirían en sus pecados
si no creen en Él, lo decía en base a la muerte eterna, porque todos morirían físicamente. Recordemos que el único que puede limpiar el pecado de la humanidad para poder entrar en la plenitud de la vida que hay en Dios es Jesús. El creer en Él es el que les iba a librar de la muerte. Sigue Jesús conversando con los judíos y le preguntan que quién era Él en el versículo 25. Y Él les manifiesta que desde el principio se los ha dicho, como hemos visto en los estudios de los capítulos anteriores, todo lo que Jesús le había manifestado a la multitud acerca de Él mismo. Continuamos en el versículo 28. Y Jesús les dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mencionando esto Jesús, de que cuando Él fuese levantado en la cruz y entregado su vida por la humanidad, la obra sería consumada. Nuevamente Jesús declara que no hace nada por Él mismo, sino que todo lo que Él hace es porque lo ha aprendido del Padre. Pues a pesar de toda la persecución que Jesús estaba pasando a causa del pueblo, Él reconocía de que el Padre aún no lo había dejado solo, porque Él hace lo que le agrada. Observamos en los versículos 31 y 32 que Jesús dice a la multitud: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les exhorta a que permanezcan en su palabra, porque de esta manera la verdad les haría libre, ya que la conocerían. Y esto es Jesús mismo, porque Él es la verdad. Más adelante en el capítulo 14, en el verso 6, vamos a ver cómo Jesús les dice a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En el versículo 33 le responden diciendo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues Jesús le responde esta pregunta en los versículos 34 y 35, diciéndoles que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues, a pesar de que Jesús se refiere a los judíos, esta palabra también aplica para toda persona que crea en Él, porque en algún momento todos hemos sido esclavos del pecado, pero Jesús vino para hacernos libres, porque en el momento que le recibimos a Él y creemos en su palabra, venimos a participar de la libertad con la que Dios ha premiado a la humanidad con el sacrificio de Jesús. Para recibir esta libertad debemos conocer y permanecer en la verdad, como mencionamos que es Jesús mismo. Por esto Él les dice en el versículo 36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seguimos leyendo en el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Seguimos en el versículo 39 y observamos que nuevamente el pueblo dice que su padre era Abraham. Jesús les contesta y les dice que si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Veamos aquí un contraste con el versículo 37, en donde Jesús había reconocido que el pueblo era descendencia de Abraham. Aparentemente existe una diferencia entre ser descendencia o hijos, porque como Jesús se lo menciona en el versículo 39, el ser hijos se materializa en que practican sus mismas obras. Aún en el versículo 41, el Señor les menciona que hacían las obras de su Padre, dando a entender que sus obras reflejaban que tenían otro padre que no era Abraham. Pues y esto era porque lo querían matar. Y a pesar de que, como vemos en el versículo 40, Jesús les había dicho la verdad al pueblo, con todo y esto buscaban la forma de quitarle la vida. Pues en el versículo 41 observamos que le siguen diciendo que su Padre es Dios. Jesús les responde y les dice en el versículo 42 que si su Padre fuese Dios, ciertamente le amarían, porque Jesús había venido de Dios, porque el Padre mismo le había enviado a la tierra. En el versículo 43 observamos que Jesús exclama haciendo las siguientes preguntas: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? En el versículo 44 nuevamente les repite que ellos querían hacer los deseos de su padre, diciéndoles que su padre era el diablo, porque el diablo era homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Y Jesús manifestaba las verdaderas palabras de Dios con señales y prodigios, y de muchas maneras trató de explicarles todo lo concerniente al reino de Dios, y de ninguna manera lograban entender su palabra. Observamos en este segmento un intercambio de ideas bastante acalorado entre Jesús y el pueblo, ya que hasta el versículo 47 observamos que el Señor les dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso ellos no las podían oír, porque no eran de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos,
se fue. Observamos en el versículo 48 que los judíos le dicen a Jesús que tenía demonio y que era samaritano. En el versículo 49 Jesús se defiende diciendo que él no tenía demonio y que tampoco era samaritano, pues él, habiendo honrado al Padre, el pueblo le deshonraba a él. Pero Jesús no buscaba su gloria, sino que había alguien quien buscaba su propia gloria y juzgaba. Él mencionaba esto refiriéndose al Padre. Les responde Jesús en el versículo 51 que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Pero Jesús decía esto no refiriéndose a la muerte física. Él se refería a la muerte espiritual o a la muerte eterna. Nuevamente en el versículo 52 le dicen que tenía demonio, porque había dicho que el que guardaba su palabra nunca vería muerte. Pero nuevamente, ahora podemos entender por qué ellos decían esto, ya que Jesús no se refería a la muerte del cuerpo, sino a la muerte espiritual que simboliza la separación eterna de Dios. Pues en el versículo 53 le preguntan, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Eres tú acaso mayor que el padre Abraham o los profetas que también murieron? Pues Jesús a esta su pregunta les responde diciéndoles que él no se glorifica a sí mismo, sino que el Padre le glorifica a él. Y aún alega que el pueblo no le conocía, pero él sí tenía el conocimiento acerca del Padre. En el versículo 56 observamos que Jesús les dice, ahora refiriéndose a Abraham, que él se gozó de ver su día y aún lo vio. Y nuevamente se gozó. Abraham y Jesús eran de épocas totalmente diferentes. Podríamos preguntarnos cómo es posible que Abraham se gozó de ver el día de Jesús. Y aún nos dice el versículo 56 que lo vio. Pues el versículo 58 nos da un poquito más de luz acerca de esto. Porque Jesús dice que de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Pues como estudiamos desde el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, que Jesús siendo el verbo de Dios, existía desde antes de la fundación del mundo y todas las cosas por él fueron hechas. ¿De qué forma exactamente Abraham vio el día del Señor y se regocijó? Pues la Biblia no nos habla exactamente acerca de esto, pero lo que sí sabemos es que Jesús ya conocía todas las cosas, porque por él fueron hechas. Seguimos en el versículo 59 y observamos que el pueblo nuevamente agarraron piedras para arrojárselas a Jesús, pero él logró esconderse, salir del templo y huir de ellos. Estudiamos en este capítulo 8 cómo al inicio Jesús libra a una mujer de ser condenada por los escribas y fariseos, usando de misericordia. De la misma forma como empieza una larga y fuerte discusión con el pueblo a raíz de que él les menciona que él era la luz del mundo. Y ellos decían que su testimonio no era verdadero porque él testificaba acerca de él mismo. Y de la misma forma, otra serie de acontecimientos. Te agradezco por mantenerte en sintonía de este estudio. Sigue conectado para los próximos videos que vamos a subir al canal. Déjanos saber tus comentarios y apóyanos con un like. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.